Bien, vamos ahora primero. Señor, te damos muchas gracias por poder abrir tu palabra y poder, Señor, recoger tu consejo para nuestras vidas y poder, Señor, recoger aquello que tú has puesto en tu palabra para que nosotros podamos aprender lo que tú quieres enseñarnos. Y te damos muchas gracias, Señor, por un Padre como tú, tan transparente y tan abierto a conocerte y a relacionarnos contigo. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, pues como dije la última vez, quería hacer de estos mensajes que estoy dando, pues quería hacer como una continuidad, ¿no? Como una relación de mensajes que tengan todos una pauta de continuidad, ¿no? Entonces, si os acordáis, en las primeras ocasiones, pues estuvimos viendo la importancia de nuestra fe, ¿vale? Y este es un texto que quiero que los que tomáis notas, pues que lo retengáis en la memoria o lo toméis notas porque son textos que tienen que ver con cada uno de los mensajes que quería entregaros, ¿no? El 1 de Pedro 1:8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, creyendo significa, o sea, la fe significa, es una convicción de que es digno de confianza, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, ¿no? Y obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La importancia de nuestra fe es evidente en los textos bíblicos. Y Dios, que nunca nos habla de una fe ciega, también lo estuvimos trabajando, ¿no? La idea es que lo que me pasa a mí quiero transmitirlo a vosotros, ¿no? O sea, yo sé en quién creo, sé quién es Dios para mí, lo siento en mi corazón, lo llevo amando desde hace mucho tiempo, desde que me convertí, pues a los 8 años, pero muchas veces me cuesta explicarlo, ¿no? Y me cuesta decir lo que siento a las personas que me piden explicaciones por mi fe. Y es lo que estoy intentando transmitir en estos mensajes, ¿no? O sea, coger textos clave para poder a los ateos que nos pregunten transmitirles aquello que creemos, ¿vale? De momento, el Señor nos está advirtiendo sobre la importancia de nuestra fe. ¿Pasa la diapositiva? Vale, y nos insta a proteger nuestra fe, es decir, nos insta a conocerla y a poder madurar en su conocimiento y en la seguridad de que es una fe correcta, en el sentido correcto, donde debemos de poner nuestra fe, ¿no? Y en 2 de Pedro, ¿os acordáis? Aquella imagen de los escudos, uno al lado del otro y demás, que eran elementos que protegían nuestra fe, ¿no? Todo esto está en este texto. Es otro versículo clave para nosotros tener la seguridad de que estamos en la fe correcta, en la fe que salva, en la fe que el Señor quiere entregarnos. Pasa otra vez, que esto ya lo estuvimos dando. Entonces, otro de los textos clave está en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, que dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? O sea, eso es lo que a mí me parecía que me faltaba y es lo que estoy estudiando para compartirlo con vosotros. Esta es la idea, ¿no? Preparados significa que hay que estar dispuestos para, en el momento dado en el que tengas que hablar, pues poder decir lo que es correcto. Presentar defensa, ¿os acordáis de la palabra apologética, no? Es una palabra muy teológica y tiene que ver con el saber cómo defender lo que dice la palabra y explicar claramente y con argumentos lo que dice la palabra, ¿no? Y también explicar cuál es la esperanza que hay en nosotros. La salvación y la vida eterna es un concepto que los ateos no tienen ni idea de lo que significa si nosotros no se lo sabemos explicar. Venga, pasa otra vez, que esto ya lo dimos también. Bien, entonces, también estuvimos viendo de que el fundamento de nuestra fe está en la Biblia y que no hay ningún otro sitio donde podamos ver aquello que el Señor nos quiere decir en cuanto a nuestra esperanza para el futuro, ¿no? Está en la Biblia. Y claro, esta Biblia también tenemos que saber defenderla en cuanto a que no es un... ¿Sabéis lo que es un argumento circular? Un argumento circular es que
el Señor vino a salvarnos o que Moisés estuvo en el arca. Ay, perdona. Noé estuvo en el arca y hubo el diluvio. Y todas estas cosas que dice la Biblia lo creemos porque lo dice la Biblia. Pero esto no es un argumento válido para los ateos. O sea, a ver, también el Quijote dice que estuvo caminando por los senderos de la Mancha y sin embargo Quijote fue un invento de Cervantes. Quiero decir, el hecho de que la Biblia lo diga y que la Biblia diga que su palabra es verdad no es un argumento lógico para los ateos. Tenemos que encontrar argumentos lógicos que podamos explicarle a los ateos que la Biblia es confiable y que es fidedigna y que contiene, o sea, que es la verdad. Bueno, la palabra contiene ahora tiene unos significados muy extraños, pero que la Biblia es la verdad. Entonces hay que explicarlo con argumentos que los ateos no tengan nada que decir. Y el texto de Segunda de Pedro, lo vamos a ver luego. Pasa la diapositiva, que esto también lo dimos, ¿vale? El texto de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, pues nos dice que siempre va a haber gente que no lo va a querer creer. No que no lo crea porque no se lo argumentes con suficiente claridad, sino que no lo va a querer creer directamente, o sea, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, y cuando habla de burladores es gente que simplemente se burla de aquello que ellos ven ciertamente bien claro de que es verdad, ¿vale? Pero se burlan andando según sus propias concupiscencias, o sea, que aquello malo que hay en sus corazones, es decir, que no quieren saber, o sea, no quieren creer, simplemente, o sea, aunque se lo expliques. Entonces, teníamos algunas evidencias, tips, o sea, consejos y cosas que nos ayudan a tener confiabilidad en la Biblia, ¿no? Pasa otra vez de diapositiva. Todo esto ya lo estuvimos dando en otros temas. Fijaos lo que estuvimos hablando en la otra ocasión, ¿no? Un tip de confiabilidad bíblica es que Job ya está diciendo 1000 años antes de que alguien dijera que la Tierra estaba suspendida en el espacio, porque en esa época, pues, la gente pensaba de que estaba suspendida sobre unos grandes titanes o unos grandes... bueno, los indios hablaban de tortugas, que la Tierra estaba puesta encima de tortugas y animales y cosas así que se inventaba la gente, pero la Biblia decía, cuando en la sociedad se creía esto, que la Tierra cuelga sobre la nada. O sea, es un tip de confiabilidad bíblica cuando la Tierra ya está hablando de cosas que son verdad y que se han descubierto luego científicamente, ¿vale? O que la Tierra es una esfera, ¿vale? En Isaías también nos habla de que no habéis oído, él está sentado sobre el círculo de la Tierra y esta palabra círculo no es una redonda, sino es una esfera, como una pelota, ¿no? En la palabra original. Y Isaías ya en ese año ya estaba diciendo que la Tierra es redonda, que la Tierra es una esfera, ¿vale? Y estamos hablando del año 1000 antes de Cristo. Hasta el 1490 después de Cristo, pues el entorno de Colón no estuvo diciendo de que la Tierra era redonda, que no era plana, ¿no? O sea, uno de los tips que podemos ver que la Biblia es verdad, pues tiene que ver con esto. Hoy vamos a dar un par más. Tira, otra diapositiva. El segundo bloque de tips, ¿no? Los hallazgos arqueológicos, ¿no? Claro, la Biblia nos habla de muchas zonas, de muchas poblaciones, de muchos entornos geográficos que con el paso del tiempo se han ido perdiendo. Pero los descubridores en los primeros años del 1900, desde el 1910 hasta el 1940, hubo como un boom arqueológico donde casi todos en la universidad, pues todos querían ser arqueólogos, ¿no? Para descubrir cosas, descubridores de cosas de la antigüedad, les fascinaba la historia. Hubo un boom en esos tiempos, ¿no? Y allí, en esos tiempos, pues se descubrieron, por ejemplo, la excavación definitiva de Ur, ¿no? No os voy a decir nombres ahora de quién fueron los descubridores, pero en el 1920 pues empezaron a descubrir las ruinas de Ur, cosa que
la mayoría de gente habían dicho, Ur es una población inventada, porque en los años en que la Biblia describe la población de Ur con Abraham, allí pues estábamos saliendo de la etapa de los metales y no podía haber una población tan grande y tan organizada, ¿no? O sea, la humanidad todavía no se había organizado de una manera tan fuerte como cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos y describe su ciudad, ¿no? Y la excavación de Ur pues fue una base sólida para decir, la Biblia tiene razón, ¿vale? Y luego en una tumba egipcia, también en ese entorno, pues una tumba egipcia, había unas tablas y unos relatos que se describía aquello que ocurría en la época de los reyes egipcios, ¿vale? Y entre una de ellas se descubrió pues como una idea, como una imagen sobre algo que parecía la ceremonia en la que participó José para ser el rey, ¿no? Hablaba de un virrey, no hablaba de una posición de... Sabéis que los faraones iban pasándose de padres a hijos lo que es el reinado, ¿no? Y José fue alguien que fue el segundo de Faraón de una manera muy extraña y de una manera muy inhabitual, ¿no? Y esto está relatado en una de las tablas que se encontró en una tumba egipcia y demás. Por eso es otra... La arqueología, de alguna manera, da evidencia de que la Biblia es real, ¿no? En Siria se han encontrado tablas de arcilla que datan del 2300 antes de Cristo, ¿vale? O sea, cosas que tienen que ver con entornos que describe la Biblia. En esas tablas pues había situaciones, entornos que describen la Biblia, que la mayoría de los científicos decían la Biblia no tiene ningún sentido porque en esa época en la que la Biblia se escribió o en la que relata la Biblia, pues no, como que la sociedad no estaba organizada como la Biblia lo dice, ¿no? Entonces se descubren que en estos últimos tiempos se descubre de que eso es verdad. Y después encontraron a los hititas. Los hititas, todos los científicos decían que era un invento de la Biblia. Los hititas era un pueblo del entorno de Abraham y de Jacob, que estaban allí en la antigua Mesopotamia, y ahora últimamente pues han descubierto realmente que los hititas existieron de verdad allí, ¿no? O sea, los hallazgos arqueológicos también dan evidencia de que la Biblia es real. Y eso no es un argumento circular. No es que la Biblia es real porque la Biblia lo diga. Es algo que es evidente porque los científicos se les tiene que callar la boca en sus argumentos de que la Biblia no es verdad, ¿no? Tienen que realmente creer que la Biblia es real. Y luego lo más fascinante de todo es que no se han demostrado como falsos ni contradictorios ninguno de los hechos presentados en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. O sea, no pueden decir que evidentemente aquello que hay descrito en la Biblia no es verdad. No lo pueden decir porque no hay nada que hayan encontrado que confronte la realidad de lo que describe la Biblia. O sea, siempre se encuentran cosas que dan razón a la Biblia, no que niegan aquello de la Biblia. O sea, lo fascinante es esto, ¿no? Que no hay nada que hayan descubierto que pueda contradecir lo que la Biblia diga. Vale, esto nos ayuda a tener confiabilidad en la Biblia. Y esto nos ayuda a saber de que estamos en la fe cierta, ¿no? Y saber que la Biblia no contiene errores, ¿vale? Y luego otro de los tips de confiabilidad bíblica son los manuscritos. Los manuscritos encontrados, si queréis, lo buscáis en internet y lo estudiáis, pero la idea es esta. La conclusión, después de haber encontrado los manuscritos del Mar Muerto, ya sabéis, las cuevas donde se encontraron los manuscritos y demás, la conclusión es esta. Si las escrituras no pasan una prueba de credibilidad, tampoco lo pasa el resto de la historia. Es decir, hay muchos más manuscritos que dan evidencias de que la Biblia es verdad que no de los cuentos de Homero, ni de Césares, ni de historias que ocurrieron anteriormente. Los científicos no pueden decir que las historias
antes de Jesucristo eran verdad, si no dicen, no, pero la Biblia también, claro, porque hay más evidencias de que la Biblia es verdad que no que de la historia pasada, ¿no? Y esto es algo también que tiene que ver con la evidencia de que lo que estamos estudiando es lo correcto y lo que Dios quiere que aprendamos. Vale, vamos a continuar. Pasa la diapositiva. Vale, después de esto ya sabéis, las evidencias científicas, que la Biblia ya decía cosas que se descubrirían después, y evidencias que descubren que la Biblia tiene razón en lo que está diciendo, ¿no? Venga, pues sabiendo esto, que en la Biblia podemos confiar, vamos a Génesis. Y vamos a ver a Dios en el capítulo 0 de Génesis. Vale, la Biblia empieza a trabajar el tema bíblico a partir de la creación, ¿vale? Pero lo que yo intento descubrir, y ahora os lo transmito, es aquello que ocurrió antes de que fuera la creación. Y quería que nos remontáramos allí, en el capítulo, buscad vuestra Biblia, el capítulo 0 de Génesis, y vamos a encontrar allí conceptos que nos van a ayudar a conocer más a nuestro Dios. Luego vamos a hablar de estos conceptos. Pero fijaos, el problema es que la Biblia no habla exactamente de quién es nuestro Dios. O sea, el tema principal del que trata la Biblia es de nuestro problema. El problema de nuestra separación de Dios y de la solución a ese problema, que es lo que el Señor Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Pero, y aledañamente quiero decir, o sea, en el entorno de ese tema, está Dios presentándose a sí mismo como el factor principal, o el actor principal de todo lo que somos y de todo lo que existe. Pero realmente en la Biblia vamos a encontrar muy pocas cosas que nos hablen de una manera directa de cómo es nuestro Dios. En la Biblia siempre encontramos conceptos teológicos que nos ayudan a entender el carácter de Dios, la forma de ser de Dios, la persona misma de Dios, pero Dios no se presenta así, de una manera abierta, abierta me refiero a Él, hablando de sí mismo, porque no tiene ninguna necesidad de hacerlo. No tiene ninguna necesidad de hacerlo porque ya nos vamos a ir dando cuenta, mediante su mensaje, de cómo es Él, ¿no? La Biblia habla del problema del hombre y de su solución, y lo hace a través de conceptos teológicos como los matemáticos, ¿vale? Conceptos teológicos son, por ejemplo, los nombres. Los nombres, todos estos nombres que hemos estado trabajando durante todos estos años, en la alabanza, son conceptos teológicos, no son una forma de describir a Dios, son una forma de entender cómo es Dios y cómo trabaja Dios, ¿no? Dios no se describe a sí mismo de esta manera, sino que se da a entender a través de nombres, ¿vale? Decimos que Dios es un Dios celoso, por ejemplo, ¿no? Pero, a ver, los celos en principio son una cosa mala, ¿no? ¿Cómo es que Dios se describe como un Dios celoso? Bueno, pues porque Dios se describe como un Dios celoso porque es protector, porque es amador de lo suyo, porque interviene cuando alguien está sufriendo y es celoso del bienestar de sus hijos, ¿no? Es la idea, ¿no? Pero se muestra como con conceptos, ¿no? Hubo un momento en el que yo entré en la habitación de Abraham. Abraham es mi hijo, y mi hijo en su momento estudiaba matemáticas en la universidad, hacía la carrera de matemáticas, y llega un momento en la que en la carrera de matemáticas se desaparecen los números y se dejan de ver las matemáticas como números.
y se ven las matemáticas como conceptos matemáticos. Yo entré en la habitación y vi sus apuntes y decía, Abraham, me estás engañando. Digo, ¿por qué, papá? ¿Qué estás estudiando? ¿Jeroglíficos antiguos del medievo o de los griegos y eso? Dice, no, papá, es matemáticas. Digo, ¿y dónde están los números? Dice, papá, ay, tengo que explicártelo. Son conceptos matemáticos, papá. Son conceptos que crean una imagen de aquello que quieren explicar, ¿vale? Había una E rara al revés y había unas cosas extrañas que yo no entendía nada, pero no había ningún número en los apuntes de Abraham. Bien, Dios trabaja de esta manera también, con conceptos que podamos hacernos, con los que podemos hacernos una imagen de aquello que Él quiere presentarnos, ¿no? A presentarse a sí mismo. Y fijaos esto, que es muy importante que lo entendamos, que estos conceptos no se pueden discernir de una manera natural. La mente humana no puede discernir claramente estos conceptos si no es el Espíritu el que nos los enseña, ¿vale? Fijaos en 1 Corintios, y este es otro también, un texto importante que tendríamos que aprendérnoslo, porque cada vez que no entendamos una cosa en la Biblia, o cada vez que leamos la Biblia y nos quedamos igual cuando la estamos leyendo, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, porque es que por nosotros mismos no vamos a entender lo que dice, si no es el Espíritu el que nos está diciendo qué es lo que quiere decir nuestro Padre Celestial en ese mismo texto. A la expansión cielos. Gracias, Isabel. En 1 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 16, dice lo siguiente. No, esto no es lo que dice, no. Vamos a leerlo. Léela otra vez. Pesada la Isabel. Bien, vamos a leer el texto. 1 Corintios capítulo 2, del 10 al 16. Si alguien lo tiene, que lo lea, por favor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien, muchas gracias, Javi. Aquí vemos, ¿no? Que, a ver, a mí me ha pasado muchas veces que he empezado a leer la palabra y he leído un capítulo de la Biblia y como que no me ha dicho nada en un principio, ¿no? Pero lo vuelves a leer, lo vuelves a releer y el Espíritu te empieza a dar iluminación de aquello que Dios quiere trabajar contigo en este capítulo que lees, ¿no? Entonces, es algo lógico y es algo normal que el Espíritu es el que nos muestra qué es lo que dice, lo que quiere decir Dios en la palabra, ¿no? Por conceptos bíblicos. Venga, veamos lo que Dios dice de sí mismo escondidamente. Vamos a empezar a trabajar este tema. Pasa la diapositiva, José. Joel. Venga, ¿por dónde empezamos? ¿Os acordáis que estuvimos hablando de que Dios es persona? Vale, vamos a empezar a ver a Dios, al menos a mí me va bien, ver a Dios como una persona. Porque a veces intentamos visualizar a Dios como alguien ahí muy grande y muy excelso, que lo es. Pero Dios quiere comunicarse con nosotros. Y nosotros nos comunicamos con personas. ¿Vale? Y entonces Dios sabe eso. Y el hecho de que
Él se muestre a nosotros como una persona es algo que a nosotros nos acongoja, porque encontramos como que Dios se rebaja a comunicarse con nosotros de una manera tan sencilla y tan que nosotros lo podemos entender, que no tenemos por más que amarle, ¿no? Por esas cosas. Vale. Fijaos, Dios es persona. ¿Qué es una persona humana? Pues una persona humana es un individuo en una comunidad considerado como el único e irrepetible que se diferencia de los otros por sus actos, pensamientos, sensaciones, emociones, experiencias, representaciones. Vale, la palabra clave, representaciones. ¿Qué es lo que yo veo en Manuel y lo diferencio del señor Playá? Pues su representación. ¿Cómo es él? No solamente a nivel físico, sino también a nivel de cómo se comporta ante las situaciones. ¿Vale? Esto es lo que define a una persona. Vale, muchas veces hablamos de que Montse y yo somos la misma persona porque tenemos los mismos proyectos, las mismas relaciones, y esto también es algo bonito, ¿no? O sea, cuando hablamos de que tú eres mi persona, pues es como que coincidimos en todo, ¿no? Nuestros proyectos. Y bueno, Dios, como decíamos, se define persona de esta manera. Alguien que tiene unas representaciones diferentes a otras personas. Los teólogos definen a Dios como un ser individual con una mente, emociones y voluntad. Dios tiene un intelecto, hay varios textos donde se define las cosas que tienen que ver con la personalidad de Dios, emociones, voluntad, es decir, Dios muestra su naturaleza personal en que Él expresa ira, se ríe, tiene compasión, odia, enseña. O sea, todo esto son atributos que tiene una misma persona y es por esto que podemos tener una comunión con Él y una comunicación con Él de una manera personal, de una manera de persona a persona. Y eso es lo que tenemos que buscar en nuestra relación con Él. O sea, no solamente leer la palabra y ya tal, ¿no? O sea, hermanos, cuando tengamos el devocional, por las mañanas o por la noche o por el mediodía, cuando lo tengamos, no nos vayamos hasta que Dios no nos hable. O sea, no cerremos la Biblia sin haber entendido aquello que el Señor nos quiere transmitir. Porque el Señor se va a quedar, como persona que es, esperando a hacerse entender. Y muchas veces, pues, como que nuestra conexión con Él o con el Espíritu Santo no es la eficaz como para poder entender lo que nos quiere decir. Paremos, oremos y decidamos saber en ese momento qué es lo que Dios nos quiere decir en su palabra. A partir de entonces, hermanos, el venir los domingos por la mañana y los cultos libres, tener algo que comunicar a la congregación, va a ser algo espontáneo. Porque Dios nos habrá estado hablando durante toda la semana con cosas que compartir a los demás. Y esta es la idea de la conexión que debemos tener con el Señor, ¿no? El Señor no nos bendice para retener nuestras bendiciones a nosotros, sino para bendecir a los demás. Esa es la idea que Él quiere, que Él nos muestra, ¿no? En la palabra. Venga, cambia de diapositiva. Vamos a ver otra cosa. Venga, pues, ¿por dónde empezamos a entender cómo es Dios? Bueno, pues estuvimos hablando también en la otra ocasión de que debemos empezar por el principio, ¿no? Y este texto lo descubrí hace poco, relativamente poco, ¿no? Y entendí que lo que Juan estaba queriendo relatar en el primer texto que escribió en su Evangelio es Génesis capítulo 0. Génesis capítulo 0 es antes de la fundación del mundo lo que ocurría allí en ese entorno de Dios, ¿no? Y nos da un relato a base de conceptos, lo iremos viendo, que nos enseña nos da una imagen muy clara de quién es Dios, de cómo es Dios y de cómo trabaja Dios en nuestras vidas y de cómo trabaja Dios entre nosotros, ¿no? Venga, vamos a verlo. Fijaos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en San Juan capítulo 1. Vamos a tener el texto delante. Juan capítulo 1.
Venga. Tenemos el primer texto que dice, en el principio, y ya estuvimos hablando de que este principio ya nos traslada allí, a antes de la creación del mundo, cuando el Hijo, el Padre y el Espíritu tenían una comunión extrema entre sí, y Juan nos quiere dar una imagen de lo que estaba ocurriendo allí, en ese principio, antes de la creación del mundo. ¿Vale? En el principio había un ser que lo llenaba todo. ¿Vale? Luego hablaremos sobre esto, porque dice el texto capítulo 3, el versículo 3, dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya hablaremos luego de esto, pero en principio nos encontramos con alguien, porque no deja de ser alguien, un ser que lo llena todo, ¿vale? Llena todo lo que hay en un sitio donde no entendemos, porque estamos hablando de que la situación es fuera de tiempo, fuera de materia, fuera de cualquier otra cosa que no sea Dios. O sea, no sé si me estoy explicando bien. Nos trasladamos allí donde hay solamente una luz, que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese momento no había nada más que Él, un ser inimaginable, que no nos puede entrar en la cabeza, ¿no? Y el texto continúa con, en el principio era el verbo. Muchas veces nos vamos ya directamente al verbo, pero vamos a pararnos en este era. Porque este era define uno de los atributos más importantes de Dios y que nos lo pasamos por alto. Este era, un momento por favor que encuentre el texto. Este era define la aseidad de Dios, ¿no? Es un atributo, esta aseidad viene del latín, ase, que significa de por sí. Aseidad quiere decir que Dios es de por sí mismo todo lo que existe y todo lo que crea y todo lo que piensa sale de por sí mismo. Este es la aseidad. Fijaos lo que dice el texto. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Si os digo que Dios no existe, ¿a nivel teológico os lo creéis? ¿No os lo creéis? Vale, a nivel teológico, el hecho de existir, pasa a la diapositiva. A nivel teológico, yo creo que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, a nivel teológico, el hecho de existir tiene que ver con algo finito, con algo que es evidente que está ahí, ¿vale? Con algo que ha nacido y que tiene su final, existe. Antes no existía, después no existirá, porque no lo vemos, porque no estamos comunicándonos con él, ¿vale? Pero en el caso de Dios, su existencia no es real. Igual que no es real la existencia de, por ejemplo, un amigo muy muy allegado, un padre, una madre, alguien muy cercano a nuestra vida que al final fallece, ¿vale? Esa persona ya no existe, pero esa persona es todavía porque queda en nuestro entorno todos sus atributos, las sensaciones que nosotros estamos recordando de él mientras vivía. Le honramos a ese ser que antes había vivido, que antes existía a nuestro lado y que ahora ya no está, cuando decidimos hacer aquello que él nos enseñó, de manera que nos sintamos bien porque, mira, estoy haciendo lo que papá hubiera querido que hiciera, o estoy haciendo lo que mamá hubiera querido que hiciera, o estoy honrando la memoria de mamá, pues recordándola
o papá, o mi tío, o mi tía, o mi hermano, o quien sea, ¿no? O sea, esa persona deja de existir, pero esa persona no deja de ser. O sea, somos conscientes todavía de la presencia, aunque sea, aunque sea una presencia etérea, de esa persona, ¿no? Vamos a trasladar nuestra mente y vamos a ver a Dios ahí, en esa situación. O sea, a Dios nadie le puede ver, pero Dios es. Y el hecho de que Él sea significa que no hay nada que produzca de lo que Él tenga necesidad. Porque Él es de sí mismo. Y eso es lo que tiene que ver con la seidad, ¿no? Viene del verbo ser, se define Jehová, yo soy, acordaos. Además, buscad en la Biblia algún párrafo que diga que Dios existe. A ver, en algunas versiones sí que hay un texto en el que dice el que decida acercarse a Dios, creo que es en Santiago, es importante que él crea que Dios existe. En algunas versiones dice que Dios existe, pero la Reina Valera dice que Dios crea que le hay, no que existe, ¿no? Sino que le hay, ¿vale? Entonces, Dios como un ser cuyo atributo es aseidad, es lo que intentamos definir ahora. Es un término teológico que se refiere a la autosuficiencia de Dios. Él no necesita nada que no se encuentre en sí mismo. Él es completamente independiente, ¿vale? Él, fijaos, las frases estas. Todo lo que conocemos a nuestro alrededor necesita algo externo a sí mismo. Nosotros, por ejemplo, necesitamos oxígeno. Aquel que dice, ya no necesito nada ni a nadie. No, no es verdad. O sea, no es verdad que hay alguien que no necesite a nada ni a nadie. No es verdad. Todos necesitamos cariño de los demás, todos necesitamos compañía, todos necesitamos oxígeno, todos necesitamos alimento para poder seguir viviendo, ¿no? Todo lo que conocemos necesita algo externo a sí mismo, pero Dios, Él no necesita nada ni nadie para existir o cumplir sus propósitos. ¿Necesita sabiduría? No, Él imparte toda la sabiduría. ¿Necesita el consejo de alguien? O sea, ¿necesita que alguien le diga lo que debe hacer? No, no necesita que nadie le diga lo que debe hacer. Ninguna criatura se atreve a aconsejar al Creador, ¿no? Las actividades de Dios no lo hacen sentirse cansado, somnoliento o en necesidad de descanso. No, no le pasa esto a Dios. Dios no siente hambre como un ser humano, ¿no? O Dios no necesita ningún refugio o forma de protección. Dios no se siente amenazado por enfermedad, hombres, ejércitos o principados. Él se ríe cuando alguien le amenaza, dice la palabra, ¿no? Se ríe cuando alguien quiere algo en contra de él. Él no necesita que nadie lo adore. Eso también es verdad. No necesita que nadie le esté diciendo lo bonito, lo hermoso que es. Nosotros le adoramos por nuestra necesidad de conocer a nuestro Dios. No porque Él necesite de la complacencia de los demás. Porque Él no necesita esto tampoco. El adorar es un beneficio para nosotros, no para Él. Él se goza en nuestra adoración porque le entendemos, porque le conocemos. Alábese en entenderlo y en conocerlo, ¿sabes? Este texto del que estamos hablando. No necesita que nadie le adore, no necesita ningún sitio donde adorarlo. El Dios de gloria siempre ha sido glorioso y completo, no necesita de ningún hombre o ángel para crecer en ese sentido. No existe una idea, opinión o plan que uno pueda presentar ante Dios que Él no haya pensado con anterioridad. Voy a volver a repetir esta frase. No existe una idea, opinión o plan que uno pueda presentar ante Dios que Él no haya pensado con anterioridad. Él ya sabe todo lo que tiene que saber de sí mismo, de su propia sabiduría. ¿Vale? Esto está encapsulado en el era. Era el verbo. Como atributo de aseidad. ¿Vale? Vamos a continuar. El verbo... Siguiente diapositiva. Juan,
dice, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fijaos, ahora Juan quiere ver, encontrar a Dios en el Génesis capítulo 0 como verbo, ¿vale? ¿Y qué significará esto de verbo, una palabra tan extraña, ¿no? Para definir a nuestro Dios. Bueno, pues verbo es lo más importante en una frase. Cuando tú estás hablando y no hay verbo en cada una de las frases que tú estás diciendo, pues digamos que no hay acción que hacer, no hay nada, no tiene sentido lo que estás diciendo, porque no se te está ofreciendo ninguna explicación a aquello que estás ofreciendo, ¿no? O sea, el verbo es lo que más importante a la hora de comunicarse con alguien, y esto es de lo que se trata cuando Juan quiere establecer esta palabra, ¿no? El verbo es lo más importante de una frase. Este ser de aseidad tenía encapsulado algo que transmitir, ¿no? Y tenía algo que comunicar a los demás, palabra que proclamar, ¿vale? Esto es lo que quiere decir el concepto de verbo, ¿no? Continúa a la siguiente diapositiva. Y luego empezamos en el versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fijaos lo que dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Vamos a buscarlo. 1 Corintios, termino enseguida. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Dice, en el versículo 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, es decir, está discutiendo Pablo sobre que hay gente que adoran a dioses diferentes, ahora está diciendo, declarando, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Vale? Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. También en Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es el final de un capítulo. De Él, de su esencia, de su mente, de su gloria, es de donde salen todas las cosas. Él ya tiene preparado todo lo que tiene que ocurrir en su universo antes de que Él pueda crearlo todo. Vale, esto parece sencillo de explicar, pero no lo es. O sea, parece sencillo de asimilar, pero no lo es. Dios ya tenía preparado desde antes de la fundación del mundo todo lo que iba a ocurrir en su universo. ¿Vale? Esto es lo que significa esta palabra aseidad. De Él salen todas las cosas, todos los pensamientos, todo el futuro sale de su propio conocimiento. Sobre su omnisciencia vamos a hablar otro día, pero de momento estamos advirtiendo de que Dios es de su ser, sale todo lo que tenemos ahora entre nosotros, lo que está ocurriendo entre nosotros. Fijaos en Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, dice, he entendido que todo lo que Dios hace, y esta palabra hace tiene que ver con un proyecto definido, con su palabra, con su pensamiento, con aquello que Él piensa hacer, ¿vale? Sea perpetuo, es decir, no tenga sombra de variación, no se pueda variar. Sobre aquello no se añadirá, ni de aquello se disminuirá. Y lo hace, es decir, aquello que Él tiene previsto hacer, para que delante de Él teman. Es decir, que sea digno de respeto absoluto los hombres. ¿Qué quiere decir la palabra teman? Quiere decir que nos gloriemos o tengamos una sensación de no saber cómo es Dios, o sea, de absoluta fascinación de cómo es Dios, ¿no? Dios hace lo que quiere, como quiere y donde quiere, y esto lo hace
para que nadie tenga duda de quién es el dueño de la situación, de quién es el dueño de todo lo que existe y de dónde salen todas las cosas. Todo esto está encapsulado en este versículo de Juan capítulo 1. Vamos a volver otra vez. Juan capítulo 1. Continúa el texto diciendo, cambia de diapositiva, por favor. Continúa diciendo, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Dejadme 10 minutos para explicar esto y ya terminamos. El Evangelio de Juan empieza con estos versículos y termina. Si miráis el último capítulo del Evangelio de Juan, estamos diciendo de que el capítulo de Juan empieza con la palabra vida, con el concepto, con vida, y termina. Con vida también. Fijaos. Ahora no lo encuentro, pero al final del capítulo 21 de Juan, estamos viendo este concepto también de vida allá. Bueno, el versículo 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio era verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales no se escribieron una por una. Pienso que aún en el mundo caben estos libros que habrían de escribir. Pero si leemos el capítulo 21 nos daremos cuenta de que él está hablando de vida también. Y esta vida está encapsulada allí donde estamos viendo en Génesis capítulo 0 al Hijo de Dios y a Dios mismo en su aseidad y en su capacidad de comunicar a los demás y en sus ganas de hacerlo. Y lo que quería comunicar era esto, la vida. Y como dijimos anteriormente cuando estábamos hablando sobre el buen pastor, ¿os acordáis que la vida está conceptuada de tres maneras en el Nuevo Testamento, en griego, ¿vale? Que es la vida bios, que es la vía orgánica, es decir, las células que se mueven en nuestro interior como algo físico y ya, ¿vale? La vía zoe, que es una palabra muy bonita que tiene que ver con la vida abundante que Dios quiere transmitir a los demás, que es esta vida de la que estamos hablando, y la vida psique, que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con la personalidad de cada uno, que es diferente, y esta vida psique es lo que Jesús iba a entregar en la cruz del Calvario. Pero la vida zoe es la vida que Él quiere transmitir a cada uno de nosotros, esta vida abundante de la que continuamente está hablando el Evangelio de Juan. Zoe es la clase de vida plena que Dios quiere transmitir y comunicar a sus criaturas. Vale, vamos otra vez a Génesis capítulo 0. El verbo, capacidad de comunicar, ¿vale? Era aseidad. De él salen todas las cosas. ¿Y qué es todo lo que sale de él? Vida. La vida que él quiere transmitirnos es la vida que a él le importa. Y voy a terminar aquí con esto. Luego ya continuaremos. Pero voy a terminar aquí con esto. La vida que él quiere transmitirnos es la vida que él ofrece de sí mismo para todos nosotros. La vida zoe, la vida abundante. ¿Por qué vemos que Dios usa las dificultades cuando nos encontramos enfermos o cuando tengamos algún accidente? Las dificultades del cuerpo físico las usa para que podamos crecer más en Él. Pero la vida que a Él le importa es la vida esta primera que Él quiere ofrecernos a nosotros, que quiere comunicarnos a nosotros. La vida zoe, que tiene que ver con una existencia a su lado perpetuamente. Cuando Dios habla de la vida eterna, está hablando de esta vida. Cuando Dios habla de la vida abundante y la vida que está fuera de las tinieblas, que ya en otra ocasión lo veremos, está hablando de esta vida. Es la vida que Dios quiere transmitirnos y la vida que a Él le importa. ¿Por qué parece que a Dios no le importe nuestra situación cuando nos encontramos en sufrimiento? Parece, pero ya hemos visto antes
en Isaías que no es verdad, que no es así, que Dios se preocupa por nosotros y por nuestra seguridad. Pero la vida que a Él le preocupa no es la vida bios, no es la vida que está en nuestro ser motor, ¿vale? La vida bios es simplemente un coche en el que está la vida zoe, por el cual la vida zoe se mueve, ¿vale? La vida que a Dios le preocupa es la vida zoe, la que sale de Él mismo para comunicárnoslo a nosotros. Cuán importante es saber esto, porque muchas veces nos encontramos pretendiendo bienestar de salud corporal, cuando nuestro bienestar, el bienestar que Dios quiere para nosotros va mucho más allá de nuestra salud corporal. Podemos tener bienestar, zoe, aunque estemos enfermos. Y podemos tener bienestar espiritual, zoe, aunque estemos enfermos. Zoe es una palabra muy linda. Zoe es la vida que Jesús, que Dios, quiere transmitirnos a nosotros. La vida que a Él le preocupa. La vida en nosotros que a Él le da una importancia relevante porque es la vida que se va a llevar a la eternidad. A la eternidad Dios no se va a llevar nuestro cuerpo, ni se va a llevar no se va a llevar nuestro cuerpo, se va a llevar nuestro zoe, la vida que Él nos ha transmitido. Crecer continuamente en conocer esta vida es lo que nos va a llevar a tener una vida satisfactoria delante de Él. Bien, termino aquí porque hace calor y es tarde. Ya continuaremos en otra ocasión, pero de momento hemos visto a Dios en Génesis capítulo 0, antes de la fundación del mundo, conociéndolo, sabiendo que allí estaba encapsulado en Él, que no necesita nada ni nadie. Luego ya veremos, en otra ocasión ya veremos el por qué Dios nos ha creado y ha venido a crearnos a nosotros que solamente le damos problemas, que solamente le damos complicaciones y que lo único que le hemos traído han sido decepciones, ¿vale? El por qué Él ha tenido a bien crearnos y lo ha hecho, como hemos visto, desde el principio de la fundación del mundo. Es decir, Dios ya tenía pensado todo lo que nos iba a ocurrir y todas las decepciones que le íbamos a dar, y con todo y con eso ha decidido crearnos. En otra ocasión vamos a ver el por qué. Pero hemos visto a Dios en su era, en su que Dios es. Hemos visto a Dios como su capacidad de comunicar. Y hemos visto a Dios que esta capacidad de comunicar, lo que quiere comunicarnos es vida. Y la vida zoe, la vida suya, la vida que se va a llevar a la eternidad cuando nosotros ya no estemos existiendo aquí en la tierra, pero sí que seremos con Él en el cielo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por que cuando abrimos tu palabra, tú nos explicas y nos enseñas cosas muy profundas que tenemos que entender por el Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener nuestro corazón abierto al Espíritu para que Él nos pueda explicar todo aquello que quieres que aprendamos, que sepamos, Señor. Y que nos ayudes a que cuando abramos tu palabra, siempre, siempre tengamos una relación contigo eficiente, en el que tú nos hayas comunicado aquello que nosotros quieres que aprendamos y nosotros hayamos entendido aquello que tú quieres explicarnos, Señor. Y, Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es fiel y tu palabra es verdad. Y nos lo demuestras no solamente porque lo dice en la palabra, sino por argumentos que podemos tener como evidencias de que exteriormente a tu palabra es verdad. Y son cosas que nos hacen estar seguros de que nuestra fe está en el sitio correcto y que nuestra fe es la que nos va a llevar a nuestra salvación. Porque lo dice tu palabra, y tu palabra es verdad no porque lo diga ella, sino porque hay evidencias concretas y que quien quiera no creerlas, pues que no las crea, pero que evidentemente tu palabra es verdad por todos los argumentos que podemos estar viendo en estos mensajes, Señor. Y te damos muchas gracias también porque siendo quien eres,
no necesitando nada, no necesitando a nadie, siendo tú feliz en tu propia existencia, nos creas a nosotros, Señor, y en otra ocasión ya hablaremos de para qué nos creaste, Señor, pero de momento lo que tenemos en nuestros corazones es el agradecerte poder conocerte, el agradecer poder adorarte, y el agradecer poder bendecirte, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y por qué un Dios tan grande como tú se obstina en hacernos bien y se obstina en llevarnos contigo, Señor, a la gloria, para estar contigo para siempre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por el mucho valor que tenemos para ti. Ayúdanos, Señor, y te pedimos perdón por todas esas ocasiones en las que no te adoramos en nuestra vida, en los que rechazamos tu voluntad, en los que hacemos las cosas que no te convienen, Señor, y no te honramos. No te honramos, Señor, y no hacemos las cosas honrándote, Señor, y prefiriendo aquello que tú quieres que hagamos, Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu amor y por tu fidelidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.